Buenos días, mis amados. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por el hermoso momento que vamos a compartir para que Él nos siga enseñando y preparándonos para ese reino que estamos viviendo ya aquí. Y le voy a pedir a nuestra hermana Antonia que nos dirija en oración para comenzar nuestra clase. Oramos. Señor Dios nuestro, Dios eterno, nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por el don de la vida. Gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, llegar hasta aquí, tu casa de oración, a rendirte toda adoración a ti, porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra. Señor, te pedimos que cubras, Señor, con tu protección divina los que han de llegar. Los que estamos aquí, Señor, que tú nos imparta, Señor, de lo alto sabiduría para, Señor, en él escuchar tu palabra, Señor, que nosotros podamos, Padre Santo, internalizarla en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por todas las bendiciones que sobreabundan sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas, Padre, que vienen de ti, porque todo para nosotros viene de ti. Gracias por este día. Continúa con nosotros, Señor, en esta adoración, que es una adoración solamente a ti, porque tú eres el dueño y Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a comenzar en esta mañana con mucha alegría, con mucho gozo, porque lo que vamos a disfrutar es ese pan espiritual que el Señor tiene preparado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Así es que nuestra lección de hoy está basada en Zacarías y Elizabeth, dos personas piadosas que han sido escogidas por el Señor para algo tan especial como traer al mundo a Juan el precursor, el que va a anunciar esa llegada del Mesías. El tema se titula De las tinieblas a la luz. Y el texto bíblico que está en Lucas 1:7-6 dice: y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. En los objetivos podemos reflexionar sobre el futuro que Dios desea para cada persona creyente. Vamos a reflexionar y a afirmar que Dios cumple las promesas que ha hecho, tanto de manera individual como de manera colectiva. Nos invita a reflexionar y a invitar que cada creyente desarrolle una fe profunda, es decir, confiar en Dios. Así es que nuestras mentes están preparadas para profundizar en esta palabra de Dios.
En el vocabulario tenemos la palabra circuncidar. La circuncisión es uno de los elementos característicos del judaísmo. Se refiere al acto de cortar el prepucio del órgano sexual masculino. Es decir, es parte de la piel que le cubre el procedimiento se conoce como circuncisión, porque el corte es circular. En términos médicos, el procedimiento tiene el propósito de promover la higiene. Sin embargo, la Biblia recalca el sentido religioso del procedimiento. La ley de Moisés ordena al pueblo de Israel que todo hijo varón sea circuncidado al 8º día de su nacimiento. Dice en Levítico 12:3. Por lo tanto, la circuncisión es un ritual por medio del cual un hombre pasa a ser considerado israelita. Esto explica por qué los hombres extranjeros que se convertían al judaísmo también eran circuncidados a pesar de ser adultos. Y de esta manera nosotros entramos en la descripción de todos estos versos. El de los mismos nosotros vamos a desglosarlo uno por uno. Y voy a pedir a un hermano o hermana que nos lea el verso 57. Tengo venga, hermano. Hay mucho material, hay muchos ayudantes. Que el Señor les continúe bendición. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. Amén. Ahora la hermana Michelle nos va a leer en el análisis de la escritura los versos 57 y 58 que vienen como una descripción. Ella va a comenzar con esta salvedad de que habíamos estudiado el domingo pasado toda la vida de Zacarías en cuanto a cuando ese ángel se le apareció y todo muy bien explicado. Y hoy entonces entramos en el nacimiento de ese niño. El pasaje bíblico comienza indicando que Elizabeth, la esposa de Zacarías, llevó el embarazo a término y tuvo un hijo. El nacimiento del niño prometido fue motivo de gran alegría para todo el vecindario. Tanto los vecinos como los familiares de la pareja dieron gracias a Dios por su misericordia y compartieron la alegría de Elizabeth. Gracias, mi hermanita. Gracias, hermano Edwin. Bien. Como dice aquí que este pasaje bíblico comienza indicando que Elizabeth, la esposa de Zacarías, llevó el embarazo a término y tuvo un hijo. Esto leyó la hermana Michelle. En estos versos se comenta acerca del tiempo. Hemos estado hablando del tiempo en estos días. Al cumplirse el tiempo, y quizá no fue casualidad que entrando ahí donde nos reciben, al umbral de nuestra iglesia, la hermana Iris me dice, me quedé dando mente referente al tema del tiempo, que ya nosotros habíamos desmenuzado la palabra
y vino el tema del tiempo. Y me quedé pensando en que sí, es este minuto o segundo que nosotros tenemos. Porque el tiempo es una incógnita. Nadie lo ha podido definir. Así es que llegó el tiempo y vemos que esas dos personas esperaron bastante tiempo para ellos tener ese milagro por el cual tanto habían orado. Estos versos nos cuentan acerca del tiempo al cual pocas personas conceden importancia. El tiempo va pasando y uno ni cuenta se da. Estamos enajenados de ese gran regalo que es el tiempo. Y el tiempo, si no lo aprovechamos, estamos desperdiciando vida. No obstante, el matrimonio de Zacarías y de Elizabeth, todos sus años habían estado orando. He aquí la respuesta. Ya vemos cómo Dios se manifestó. Eso lo estamos viendo a través del verso 57-58. He aquí la respuesta. Ya vemos cómo Dios se manifestó y cómo lo hace. Hoy, en su eterno presente, aquí estamos. Bien. Estas dos personas se mantuvieron firmes, orando, esperando en el Señor. Hoy nosotros como cristianos no vivimos como aquellos, o sea que somos lo mismo, lo de aquel tiempo y lo de este tiempo. No vivimos en un vacío, no. Nosotros tenemos que estar bien pendientes de este momento, de esta oportunidad de leer esta palabra, de estar aquí en este templo para darle gracias al Señor. Así es que no vivimos en un vacío cultural o social. Todo ser humano es hijo de su tiempo, el que nos tocó hoy vivir. Y este momento nos invita a reflexionar acerca de la raíz de la oración. Estamos buscando la profundidad de la oración y estamos buscando esa raíz que tiene que estar sana, que tiene que estar en lo óptimo para poder dar un árbol frutífero. Lo que quiere decir que esta raíz de la oración se encuentra en las páginas del Evangelio y que nos enseña a elevar constantemente como creyente nuestra alma al Señor para pedirle consuelo, para pedirle nuestras necesidades espirituales y las físicas que están en sus manos. En medio de nuestras aflicciones, nos ayuda en trances difíciles, nos ayuda a recibir ese consuelo de amparo en las desgracias y a la vez agradecerle en su bondad hacia nosotros, hacia este mundo y reconocer su grandeza, aún en la sencillez de nuestra oración. Y he aquí las características y la esencia de la oración cristiana. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo vemos que dice, porque todo aquel que pide recibe y quien busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esa urgencia de llamarlo? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha abierto la puerta? Así que el que llama se le abrirá, dice Jesucristo. Los versos 59 y 60. Versos 59 y 60. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle por nombre
el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Bien. Había una algarabía, había una alegría. Se sentía un gozo, porque ese milagro que Dios había prometido, que tuvieran paciencia, que esperaran, pues llegó a culminarse. Esto sucedió en el 8º día, donde llevaron al niño al templo para hacerle la circuncisión. En el vocabulario, la circuncisión es algo que nos está dejando saber el propósito. Y esa circuncisión tiene que ver con higiene, tiene que ver con que si no estaban circuncidados no los consideraban judíos. Aún el que era extranjero tenía que circuncidarse. Pero resulta que aparte de esa circuncisión para formar parte del pueblo judío, para formar parte del pueblo de Dios, era una marca indeleble que estaba en su prepucio de los varones, porque aparte de todo, eran hombres separados para Dios. Eran hombres que me imagino que cada vez que veían su prepucio, ¿verdad? Su órgano sexual, se recordaban que estaban separados para Dios. Se recordaban que estaban separados para su esposa. Se recordaban que estaban separados para dar un testimonio de obediencia a Dios. Por eso Pablo habla de la circuncisión del corazón. Porque una vez esa circuncisión está hecha ahí, es un constante recordar a quién usted pertenece. El matrimonio, ustedes saben que pues las personas a veces no tienen la conciencia de lo que es el compromiso que están adquiriendo. Y desde el principio que Dios creó la pareja, era para complementarse uno y otro. No nadie sobre el otro en cuanto a poderío, sino igualdad, respeto, ambas partes. Resulta que esto no se queda nada más ahí, como dice, promover higiene. Todo lo que hemos hablado concierne a ese procedimiento que era de la ley de Moisés. Una vez vino Cristo, esta circuncisión fue hecha en nuestro corazón. Bien, pues los versos 59 y 60, que dice que cuando lo llevaron a circuncidar, pues se está preguntando por el nombre, porque en la iglesia católica, y ahora yo a ti, fulano de tal, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, tiene que tener una identidad. Ya nosotros estamos en este mundo, ya tenemos que tener un nombre que se nos reconozca porque ya estamos aquí. En ese caso, aquí también a la iglesia lo traen, lo presentan y también hay un ritual de reconocer que esa criatura está aquí en nuestro templo y es una persona y tiene un nombre y es hijo de Dios, porque a eso que los padres los traen, para ese reconocimiento de que ese niño vaya creciendo en los caminos del Señor. Mientras que cuando hablamos de que la madre respondió y dijo, no, se llamará Juan, y que le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? Pero era como un porqué de que ¿quién te mandó a ti a opinar? Así es que no hay nadie en su parentela, le dijeron ellos, que se llame con ese nombre. Aquí nosotros vemos cómo nosotros los seres humanos, sin preguntarnos, sin llamarnos, sin tener que participar en algo que era muy de
Zacarías y de Elizabeth, pues opinamos. Y yo entiendo que esto es un ejemplo para nosotros de que tenemos que ser observadores y aprender a guardar silencio, que todo tiene su momento. ¿Ve? Así es que vamos a ver qué nos dicen estos versos en el análisis de la Escritura. ¿Qué nos dicen estos versos en el análisis de la Escritura? Verso 59, 60 y 61. Vamos a leer entonces desde el 59 y 60 y 61. Alguien que lo quiera leer. Ani, ¿quiere leer? No. Pero muy bien. 59. La ley de Moisés ordena al pueblo de Israel que todo hijo varón sea circuncidado al 8º día de su nacimiento. Llegando el día, la vecindad esperaba que aquel niño fuera circuncidado y que anunciara el nombre del niño. Siguiendo las costumbres de la época, la comunidad esperaba que el niño fuera nombrado como su padre, Zacarías. Por eso comenzaron a referirse al niño de esa manera. Es evidente que Elizabeth conocía los detalles del profeta, de la profecía dada por el ángel Gabriel. A pesar de que Zacarías no podía hablar, desde el encuentro con el mensajero celestial. Por eso, Elizabeth protestó e indicó al vecindario que debían llamar Juan al niño y no Zacarías. Gracias, hermana. Bien. Pues yo me puse a analizar esa respuesta que le dieron a Elizabeth cuando ella sugirió para quizá interceder por su marido, porque estaban ahí que cómo se llama, que se debe llamar este nombre tuyo, que se debe llamar el nombre de algún pariente. ¿Y qué nombre que le van a poner? Ella intercedió porque el hombre estaba, para mí, sordo y mudo, porque dicen que tenían que hablarle con señales. Y a los mudos sordos es que se le habla con señales, porque yo puedo estar muda y me van a hablar y yo voy a reaccionar, yo voy a escuchar. Pues ella quizá vio la encrucijada en que se encontraba su marido y quiso interceder. En estos casos, pues mira, hablando de la condición social de la mujer, en aquellos tiempos, la cultura judía arrastraba la indiferencia social hacia las mujeres. Sabemos que tenían que escuchar los sermones fuera de del templo, eran comparadas a un nivel con los niños, que tampoco a los niños se les tenía un respeto, con perros, o sea que la mujer era una figura que no se le daba importancia, estaba invisible. Por eso ellos, pues mira, le dieron su cállate la boca, tranquilamente, y sin ella poder decir nada, ¿va? Pues en aquellos tiempos se arrastraba la indiferencia social hacia las mujeres, las cuales eran ignoradas basándose en valores y estilos de esa época, porque esos eran los valores negativos, porque no eran positivos. Conjugando prioridad y actitudes que no estaban acorde con la enseñanza de la palabra, ya que conforme a la ordenanza de la creación, cuando Dios nos creó, el hombre y la mujer se relacionan
adecuadamente cuando se aceptan unos y otros como iguales, como reciprocándose ambos, que eso se le llama que la mujer es un complemento del hombre y viceversa. En cuanto a Zacarías, puede ser que el no poder tener hijos, esto le causara, ¿verdad? Quizá mantenerse en ese, todavía decir, más silencio. Podemos entonces entender que los vecinos, dentro de la algarabía que tenían y la alegría y el gozo y haber podido ver a ese milagro de Dios, pues estaban bastante quizá expresivos, vamos a decir, porque fue una cosa diferente el embarazo de Elizabeth y el embarazo de María. El domingo pasado la maestra Judith tuvo una buenísima clase donde explicó todo con detalles y vemos que en el caso de nosotros, en esta clase que estamos estudiando, hubo una diferencia entre María y Elizabeth. Mientras los vecinos estaban esperando, contando los días y los minutos para que llegara ese niño, María iba con su barriga a esconderse en un lugar porque no podía expresarlo de la misma manera que lo estaban expresando la aldea de Zacarías y de Elizabeth. Al contrario, ella tuvo que irse, esconderse. Sabemos que el ángel tuvo que hablarle aún a José para que la aceptara. Y podemos ver que esto no es casualidad. Este nacimiento de Jesús tenía que pasar así como pasó. Porque el propósito de Dios era que quienes lo iban a recibir a él eran los ángeles del cielo cantando y un grupo de personas muy humildes que eran los pastores, que lo único que iban a hacer era ir y ver esa maravilla y engrandecer a Dios desde su humildad. Así es que todo lo que nosotros vivimos en nuestras vidas no es casualidad. Dios tiene propósito con todo, pero tenemos que aprender a esperar. Entonces, en los versos 62 y 64, vamos a ver que estos versos nos dicen, habiendo leído ya el 61, vamos a ver 62 y 64, a definirlo en el análisis de la escritura. ¿Quién lee el análisis de la escritura? En los versos donde dice versos 62 y 64. Versos 62 y 64. Versos 62 al 64. Esto explica por qué, en lugar de hacer caso a Elizabeth, los vecinos y familiares preguntaron a Zacarías cómo quería llamar al niño. El sacerdote que había perdido la capacidad de hablar escribió en el nombre del niño, era Juan. Nótese que ese es el primer momento en la historia en el cual Zacarías muestra fe en la profecía que había recibido a través del ángel Gabriel. Esto causó asombro en la comunidad. Más asombro aún causó el milagro que atestiguaron, pues en ese momento Zacarías recuperó la capacidad de hablar y usó su voz para bendecir a Dios. Bien,
Vamos entonces a entrar en la trayectoria de Zacarías. Zacarías, no solo este milagro causó asombro, sino que también causó temor. Zacarías se mantenía todavía callado y la noticia del milagro se esparció en las comunidades cercanas ubicadas en las montañas de Judea. Nos ponemos a pensar en María. ¿Cuán sola se sentiría ella en el sentido de la diferencia de la celebración? No es que ella necesitaba que le celebraran, pero nosotros los humanos somos así también. Nos gusta que nos acepten. Nadie sabe lo que está pasando, nadie, que a veces por eso mismo traen este tema también de las opiniones, de cómo rápido nosotros comenzamos a hacer conjeturas. Y esta es una de las partes que aquí en la palabra de Dios se nos llama a guardar silencios y a pensar que no todo lo que vemos es como nosotros podemos creer que es. Así es que Zacarías se mantiene callado, pero a la insistencia, porque estaban encima de ellos, dígame si a mí me importa ni a usted, aún me hayan invitado, estar participando de algo que no me han dicho, fulanita, ¿qué tú crees? Le vamos a poner el nombre tal, ¿verdad que no? Pero nosotros salimos. Yo entiendo que todas estas lecciones nos las están dando a nosotros porque tenemos que aprender nosotros a tener control, autocontrol, e ir distinguiéndonos por esas cosas, porque eso implica también paz en nuestras vidas, tranquilidad, que nosotros podamos tener un sosiego. Y quizás cuando abramos la boca vamos a decir las cosas como deben ser, porque a veces nos arrepentimos después que decimos algo que no teníamos que decir. Aquí también podemos ver, hermana Arcenia, Dios le bendiga, hermano, que el silencio en Zacarías fue mucho, fue casi un año. Cuando él escribe el nombre, lo primero que salió de su boca fue bendecir a Dios. No fue mi hijo se llama Juan, fue bendecir a Dios. Mientras mostraba el nombre del niño, la emoción quizás, como usted dice, me están preguntando, lo primero que voy a decir es bendecir a Dios. Le estaba comentando antes de esto, que no, cuando vamos a visitar un recién nacido al hospital, lo primero que decimos, ¿cómo se llama? Pues como el papá, como el papá, como el papá. Así le dije yo a mi hija, ¿cómo le pusiste Luis? Mami, no, le puse Sai. ¿Pero por qué no le pusiste Luis? Porque hay muchos Luis en la casa, ¿para qué le voy a poner el nombre del papá? Y le puso otro nombre, que nos emocionamos mucho cuando porque queremos saber ante la emoción cómo se llama el bebé para poder llamarlo, porque no le voy a llamar bebé todo el tiempo, que necesito un nombre también. Muy bien, la emoción podía ser que querían saber cómo se iba a llamar, porque precisamente, pues, es parte de un ser humano ya ser reconocido y tener su nombre. Juan nace dentro de una comunidad que históricamente ellos son bien comunitarios, bien preocupados por su vecino y están celebrando porque Elizabeth es una persona anciana. Zacarías es un hombre anciano, lleva mucho tiempo casados y no habían logrado tener un hijo. El solo hecho de que ella estuviera embarazada ya es un milagro. Que llegara ese embarazo a término es otro. Que su hijo naciera es otro, pero claro, la costumbre dictaba que el hijo llevaba, el primogénito, perpetuaba el nombre de su papá. Y entonces, al ellos decir, no, si es que no se va a llamar como yo me llamo, se va a llamar de otra manera, pues eso lleva a la gente a ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí que hace que este niño, ya de todos los milagros por los cuales él llega, sea tan particular? Es muy importante esto también, porque como comunidad, nosotros nos sentimos unidos a esas familias y la alegría de esa familia es la alegría de nosotros. Y los proyectos de Dios, ellos lo desconocían.
por qué el niño se iba a llamar Juan. Pero dentro de todo esto nos está dejando una lección también. Porque yo personalmente le vivo pidiendo a Dios, Señor, calla mis labios, ayúdame a estar pendiente, a estar consciente de mí. Porque nosotros llevamos una trayectoria como cristianos y a veces nos exaltamos y sobresalimos en unas cosas que no tenemos que sobresalir. Pero dentro de todo esto, sí está que es una mujer de X cantidad de años, al igual que Zacarías. Está que es un niño que ha nacido allí, que es sobrenatural en un sentido, porque es como si Dios hubiera hecho sombra en ella, en un sentido figurado. Utilizó a Juan, a Zacarías y a Elizabeth porque solamente podía nacer Jesús de esa manera, que el Espíritu Santo lo engendrara, pero después toda la humanidad es a través de los propósitos y pensamientos de Dios que nosotros estamos aquí. Así es que, como quería Zacarías expresarse y no podía, al pedir que iba a escribir el nombre, ahí rápido salió la voz y pudo expresarse y confirmar lo que su mujer dijo. Se llamará Juan. Antonia tiene algo que decir. Yo diría que en esta soberanía de Dios, que es el que tiene todos los planes y es el que tiene control de todo, pues diría yo que ahí está lo que es la voluntad, reconocer lo que es la voluntad de Dios, es lo que Dios en su voluntad para cada uno de nosotros. Todo lo que acontece en el universo y en el mundo entero es dentro de la voluntad divina. Amén. Damos gracias porque también nosotros estábamos en la voluntad de Dios y en el pensamiento, y aquí estamos. Y no es casualidad que estamos estudiando esta palabra y profundizando en ella, porque se nos está preparando, porque nosotros también vamos y somos precursores del Señor. Así es que Zacarías dice, nótese que ese es el primer momento en la historia en el cual Zacarías muestra fe en la profecía que había recibido a través del ángel Gabriel. Esto causó asombro en la comunidad, más asombro aún causó el milagro que atestiguaron, pues en ese momento Zacarías recuperó la capacidad de hablar y usó su voz para bendecir. A mí me llamó la atención. Nótese que ese es el primer momento en la historia en el cual Zacarías muestra fe en la profecía. Me llamó mucho la atención. Zacarías estaba mudo por su incredulidad. Por eso fue que él quedó mudo, porque cuando el ángel le dijo, tu esposa va a tener un hijo y se va a llamar Juan, él cuestionó al ángel de por qué, quién era él, si eso realmente iba a suceder. Entonces eso demuestra incredulidad y por eso él estaba mudo. Muy bien, Judith, muy bien, Antonia, lo que la hermana Rose, lo que hayan participado. Y yo digo que me llamó la atención porque cuántos de nosotros muchas veces cuando estamos y hemos estado orando y esperamos 30, 40 años, estoy poniendo así porque hay oraciones que llegan a esos términos y más. Pues a veces, como no vemos la respuesta, pues nos resignamos a la voluntad de Él, Señor, cuando Él quiera. Para mí eso es una resignación, no es falta de fe para mí. No sé si estoy mal. Así es que en cuanto a Zacarías, puede ser que al no poder tener hijos,
acuérdense que de lo que siente el corazón habla la boca. Al no poner hijos, poder tener hijos, ya que su reloj biológico hizo el último TikTok, ya no había fuerza, ya no había energía. Bueno, la verdad es que esto puede que le haya causado aflicción, porque él es humano. Y dentro de todo eso, nosotros estamos aquí y estamos creyendo en el Señor y estamos afianzados en Él, pero tenemos nuestras altas y nuestras bajas, ¿sí o no? La cuestión es que aún las personas dedicadas a Dios que oran enfrentan diversas dificultades que también experimentan los incrédulos, porque los incrédulos simplemente no creo, pero enfrentan dificultades y a veces nosotros nos preguntamos también, ¿por qué Dios a la gente que no se portan muy bien, vamos a decir, por no decir mala, porque se usa eso, pero ¿por qué a ellos hay cosas que le pasan muy buenas? ¿Y por qué a nosotros, los que estamos en sus caminos, nos pasan cosas muy malas a veces, malas? Pero estamos hablando de que Dios es un Dios que hace cuando Él quiere y como Él quiera, porque tampoco conocemos los propósitos porque esas cosas suceden. Así es que cuando aún los hijos de Dios enfrentan diversas dificultades y que también las experimentan los incrédulos, esto crea desilusión a las personas que no están preparadas para afrontar los problemas. Porque aunque estemos en los caminos del Señor, nos vienen las situaciones y no entendemos mucho por qué. El Salmo 19, de 7 al 11, nos dice algo. ¿Quién tiene una Biblia? Salmo 10, o que lo pueda buscar. Del 7 al 11. Mana. Cuando ¿De cuándo? ¿De dónde? Del 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11, nueva versión internacional. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Palabra de Dios. Entonces, basándonos en esa palabra, podemos intuir cómo las leyes del Señor, lo que el Señor hace es perfecto. Podemos intuir que Zacarías bien pudo haberse resignado o conformarse, ¿verdad? A manera de que ya entiendo unas cosas que están pasando en mí y me voy a quedar calladito, tranquilito. Pero dentro de su corazón, pues estaba eso que él expresó cuando el ángel se le apareció. Lo que quiere decir que a veces el conformismo lleva a la persona a adaptarse, a moldearse a las circunstancias, formarse una visión del mundo y de la vida, y también puede ser que adopten unos principios no basados en la palabra de Dios, sino en lo que piensa la sociedad. Bueno, ya
la gente le dirá, es que tú no puedes estar aspirando a tener un hijo porque ya tú eres un viejo de tantos años, la sociedad. Y a veces las palabras calan. La conformidad no es un proceso que se da de la noche a la mañana, ¿verdad? En Proverbios 3:5 dice, fíate en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces prudencia es eso mismo. Pues quedarnos tranquilos, soy prudente, no voy a decir nada, no le voy, como yo soy cristiano, pues no voy a estar diciendo, no me voy a estar quejando delante de la gente y voy a ser prudente. Pero la prudencia que el Señor está hablando ahí es otro tipo de prudencia, ¿verdad? Así es que tenemos que estar completamente de acuerdo con las cosas del Señor. En cuanto a la mente, es más fácil practicar aquello con lo que totalmente estamos de acuerdo. A ver si me entienden. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a la mente es mejor estar de acuerdo con lo que, pues yo me imagino lo que la demás gente piensan y me estoy tranquila. Pero el Señor no nos manda eso. El Señor nos manda a perseverar, a tener paciencia, a esperar. Vamos a ver entonces qué nos dice esta palabra en los versos 65 y 66. 65 y 66. De allá atrás, ¿quién quiere leer? Acá. El milagro no solo causó asombro, sino que también causó temor. La noticia del milagro se esparció a las comunidades cercanas ubicadas en las montañas de Judea. Una de las maneras como la Biblia indica que una persona tenía un llamado especial de parte de Dios es indicando que su nacimiento había sido extraordinario, que había sido milagroso. Algunos de los héroes de la fe cuyos nacimientos fueron extraordinarios son Isaac, Jacob, José, Moisés y Sansón. Sabiendo esto, la comunidad entendió que el niño de Zacarías y Elizabeth era un ser especial con una misión igualmente especial. Se preguntaban quién sería este niño y cuál sería su misión. Mientras tanto lo vieron crecer, bendecido por Dios, cuya mano nunca se apartó de Juan. Amén. Aquí se están preguntando, ¿verdad? Tienen unas interrogantes, pero a la vez ellos mismos se las están contestando cuando han visto que estos grandes patriarcas también no vinieron por casualidad. En todo esto el Señor intervino de una manera especial y podemos ver que a diferencia en aquellos tiempos, 400 años atrás, los judíos estaban acostumbrados a vivir de milagros en el desierto. Milagro y milagro y milagro, de tal manera que ya ellos lo vean como algo tan normal que le exigían al Señor. Pero ahora ellos estaban en bancarrota, porque las cosas no estaban como ellos comenzaron. Pero ¿qué lo llevó a ellos? ¿Qué lo llevó a ellos a ni siquiera pensar que ese hombre que venía era el precursor y que iba a ser entonces el que iba a abrir el camino al profeta de los profetas? Bien. Entonces, dice que sí, 400 años que no recibían un profeta, que Dios se revelara, ni de ángeles celestiales, así por así. Vemos que a José se le apareció uno. El milagro no solo causó asombro, sino temor. Ellos estaban sintiendo y mirando muy cerca
ese milagro del Dios Todopoderoso, al que ellos estaban como despreciando en un sentido, pero siempre hay un remanente que cree y espera. En la vida de estos piadosos padres de parte de Dios, esto no es más que una acción. Un milagro es una acción que irrumpe ante la soberanía del Creador, que interrumpe nuestra vida natural para realizar algo imprevisto. Los milagros todavía hoy existen. Yo analizo mucho la vida de mi iglesia, de esta, y no lo expreso así por así, pero aquí hay muchos milagros. Aquí suceden muchas cosas que como nosotros la damos por hecho, no la vemos y no nos percatamos, pero el Señor está aquí. Así es que en Efesios 1:4, Efesios 1:4, Efesios 1:4. Efesios 1, versículo 4, Nueva Versión Internacional. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Okay. Aquí entonces dice que nos escogió desde antes de la creación del mundo para que nosotros fuéramos sus santos hoy. Así es que en estos milagros en que Dios irrumpe ante su soberanía como creador y como que nos escogió desde antes de la creación, desde antes que existiera todo, ya nosotros estábamos separados para el Señor. Todos los que estamos aquí hemos sido separados para el Señor. En el caso de Israel, ya ni siquiera ni los tatarabuelos ni los chos no existían. Ya no había quien le contara sus historias de los primeros tiempos, ¿verdad? Ya eran solamente generaciones que luego de ese largo exilio regresaron, que había muchos de ellos estudiando la palabra cuando Jeremías fue a reconstruir el templo, que regresaban, que ya ni siquiera el idioma judío lo sabían. Así es que habían mucho crecido en la idolatría. Ya ellos tenían una idolatría también bastante fuerte, que con eso se iba a trabajar. Es decir que ese llamado de Juan, arrepiéntase y conviértanse, arrepentidos, ¿verdad? Y dejen su vieja manera de pecar, era porque realmente la cosa estaba muy mala para aquellos tiempos. Así es que esto de esta lección de hoy, pues yo entiendo que nos marca, y en los versos 67 y 70 vemos que a partir de este versículo, Ruth 67 y 70, A partir de este versículo encontramos el himno, poema o cántico de Zacarías. Este es uno de los muchos cantos que encontramos en los primeros capítulos del Evangelio según San Lucas. Estos son el cántico de María, también conocido como el Magnificat, el de Zacarías, también conocido como el de Benedictus, el de los pastores, el de Simeón. Lucas describe el cántico de Zacarías como una profecía inspirada por el Espíritu Santo. Comienza bendiciendo a Dios, como era costumbre en las oraciones y en los himnos que formaban parte del culto en las sinagogas. Da gracias a Dios por haber visitado a su pueblo para redimirlo. La palabra redención describe el acto de comprar algo que se había perdido o de rescatar a alguna persona esclavizada para liberarla. La redención la efectúa el poderoso Salvador,
que proviene del linaje del antiguo rey David. Este Salvador ha venido al mundo en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Bien, gracias. Pues aquí vemos nosotros como Zacarías, entonces con un denuedo, igual que María, hacen como poesía a través de alabar a Dios y de magnificar su grandeza, cosa que realmente nosotros podemos observar en aquellas personas de ayer. Pero si nosotros tenemos una conexión con nuestro Padre y vivimos una vida plenamente espiritual, que a veces yo creo que la santidad no la podemos vivir como nosotros quisiéramos, porque no podemos como adaptarnos y entender la profundidad de esto. Pero realmente se llega el momento en que hay tal conexión con ese Padre Celestial que podemos evocar, así como María, así como Juan, esa grandeza de Dios de tal manera que dice que cuando Juan vio a su niño, en lo que primero pensó fue en la grandeza de Dios y empezó a alabar a Dios y a alabar ese niño que había nacido antes de él entrar en ver la grandeza de su propio hijo que Dios había apartado y había mandado para ser el precursor que iba a anunciar a ese Jesús que venía. Así que tenemos entonces en lecciones anteriores que vimos un Moisés llamando a un verdadero avivamiento, a un despertar conducente a una renovación drástica. Es imposible que, y eso era cuando Moisés, que ya habían pasado cientos de años y todavía esa situación seguía y parece que cada vez se ponía peor. Y en ese tiempo él estaba llamando a un despertar a los jóvenes, a los viejos. Ustedes los mayores, ocúpense de enseñarle a los niños todo lo que pasó y porque ellos no lo vieron, pero los niños, los ancianos sí. Esto es una renovación drástica a la que se nos está llamando hoy a nosotros también. Porque de que estamos viendo cosas, hay cosas y hay cosas que están pasando ahora mismo. Así es que será nuestro llamado hoy. Pablo se vio obligado a reevangelizar. Pablo entonces comenzó con un nuevo evangelio, que para mí eso tiene que ver con los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, viendo ya los 67 y 67 al 70, Zacarías había estado refiriéndose al plan del Señor cuando estaba engrandeciendo a ese Dios. Habló como si estuviera de frente al niño Jesús, brotando de sus labios alabanzas poéticas que solo bajo inspiración divina del Espíritu Santo él podía pronunciar. Y por eso que aquí vemos en el verso 76, cuando él dice que está engrandeciendo al Señor y todos los que los oían le guardaban en su corazón diciendo, pues, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Hasta ahí él estaba engrandeciendo a Jesús, a ese niño Dios, a ese gran profeta de profetas. Pero llega el momento que dice en el 76, en el verso 76, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y por ahí sigue el 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por las entrañables. Otra palabra que me llamó la atención. ¿Tendrá Dios entrañas?
¿Tendrá Dios entrañas? Sí. Si lo vemos como una persona, que es una persona y que vino y se hizo hombre aquí y sintió y vivió y padeció como nosotros, sí tiene entrañas. Porque últimamente los neurocientíficos han descubierto que las entrañas, nuestros intestinos, tienen un cerebro que está combinado de esófago a cerebro y que ahí se asienta en el corazón los sentimientos, pero de las entrañas salen las mayores emociones, que son las que nos llevan a cuando recibimos un susto muy grande, el corazón parpadea más de la cuenta. Si es una cosa que nos paniquea, como dicen, hasta suceden cosas que de las entrañas. Dice, por la entrañable misericordia, porque dice que de aquí también pasa al corazón, que de la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, está comparando a Cristo con la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies, por una palabra muy importante, para encaminar nuestros pies en camino, por el camino de paz. Una palabra bien radical en nuestras vidas. Esa paz que el mundo no la puede dar. Solamente Jesucristo. Así es que Malaquía también estaba anunciando al Señor en los versos, en el capítulo 4:2. Y ya para terminar, en la página 195 está una parte que a mí me llamó mucho la atención, que comienza donde dice, todo nos enseña que es importante ejercitar la fe. Todo nos enseña que es muy importante ejercitar la fe. Cualquier hermano que tenga la lección y que quiera, puede levantar sus manos. Yo la levanto cada vez que estoy aquí. Timidez no quede. Que tú mencionaste así en la entrañable misericordia. Lo que pasa que para mí, pensando, es que es lo más íntimo, una profundidad, es profundidad, que dentro de esa profundidad, como en este evento de Zacarías, que se queda mudo y todo, que hay una anunciación, que hay unas cosas que van a surgir y surgen, que ahí está también encaminada eso que tú mencionas, la palabra, la fe. Ajá, y cuando tú hablas de la entrañable misericordia, es que tenemos que ir a que hay, pienso yo, que no es un misterio trascendental, es algo trascendental. Dentro, vuelvo y repito, dentro de esa soberanía de Dios, donde ahí es que nos lleva para nosotros creer y reconocer la grandeza de Dios. Amén. Bueno, pues ya vamos terminando y espero en el Señor que todo lo que hemos escuchado y hablado, pues se quede en nuestros corazones y que meditemos en ella. Todo esto nos enseña que es importante ejercitar la fe, que es importante estar abierto a la acción divina, que es importante imaginar nuevos futuros en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. La fe es confianza en Dios. Esto está en la página 195.
Esa confianza debe llevarnos a mirar el futuro con esperanza, sabiendo que Dios tiene en sus manos el control de la historia. Por tanto, aunque no seamos las personas más piadosas, justas y devotas, Dios puede bendecirnos. Dios tiene el poder de la capacidad y la disposición para contestar nuestras oraciones. Dios puede concedernos todo aquello que necesitamos para poder tener vidas fructíferas llenas de felicidad. La fe en Dios ayuda a mantenernos positivos aún en los peores momentos de la vida. Nos ayuda a confiar en el Dios que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todo esto nos lleva a concluir que Dios puede contestar nuestras oraciones de manera positiva, concediéndonos lo que pedimos con tanto fervor. Quiera Dios bendecirnos, concediéndonos el don de la fe, de manera que podamos confiar en el Señor. Así es que leamos las señales de los tiempos y respondamos de manera positiva a la revelación que Dios ha hecho por medio de este evangelio. Así nos ayude Dios. Vamos a abrir nuestro libro, vamos a buscar la oración final y nos ponemos de pie. Gracias. Y todos los vamos a leer unánimes. Buen Dios, gracias te damos por revelar tu presencia y tu santa voluntad a la humanidad. Gracias por dar promesas a la humanidad y por cumplirlas. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por dar sentido a nuestras vidas y por enseñarnos que a pesar de nuestra pequeñez, nuestras vidas son importantes para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, porque en la ofrenda que nosotros entregamos a ti, tú nos das esa dirección para producir, pero también para darte de lo tanto que tú nos das. Bendice cada mano, Señor, cada persona que ofrendó, aquellos que ofrendaron su corazón y su entrega a ti. En el nombre de Jesús. Amén.